cosas extrañas que suceden cuando escuchamos cierta música, cuando estamos también en algún estado emocional no tan favorable, ¿qué podría suceder? Algunas canciones europeas famosas tienen algunas historias muy extrañas que contar, mucho más extrañas que sus letras, pero pocas son más desconcertantes que la historia de la canción Domingo Triste. La escribió en París un domingo lluvioso de diciembre de 1932, el compositor húngaro Rezo Seres. Un día después de que su novia rompía con su relación, profundamente deprimido, Seres pensaba simplemente en lo triste que se sentía ese domingo en particular, cuando empezó a escuchar en sus adentros una melodía demasiado melancólica, que le era totalmente desconocida. Tras olvidar su desesperación con ese hecho inesperado, Seres la anotó y la intituló Domingo Triste. La letra que anotó hablaba de la trágica historia de un hombre cuya amante había muerto hacía poco tiempo y entonces consideraba la idea de suicidarse para reunirse con ella. Los primeros editores a quienes Seres se la mostró lo rechazaron, con el argumento de que era demasiado melancólica. De hecho, uno de ellos pensaba que sería mejor si nadie la escuchara. Más tarde se vio que su opinión fue profética, pues después de que fue publicada, sus acordes tan tristes pronto se hicieron famosos por incitar a la gente al suicidio. El primer caso ocurrió en la primavera de 1933, cuando un joven en un café de Budapest pidió a la orquesta que tocara Domingo Triste. Cuando terminaron de interpretarla, se fue presuroso a su casa y se quitó la vida. En un estremecedor relato de Shane Jackson, incluido El desconocido, mayo de 1987, acerca de la negra historia de esta canción. Se habla de muchos otros supuestos casos, aunque no se daban los nombres de estas personas involucradas, con lo que se demuestra la atracción fatal de la canción Domingo Triste. Entre las víctimas incluso había cantantes que habían incorporado a su repertorio su estribillo mortal. En uno de los casos más desconcertantes, los vecinos de un departamento londinense irrumpieron en él tras escuchar que la canción tocaba sin parar en su interior. Al entrar en el inmueble, se encontraron con el cadáver de una joven que yacía en el piso muerta de una sobredosis, con un gramófono que reproducía incesantemente la canción fatal. A finales de la década de 1930, Domingo Triste había despertado tanta alarma entre la población que el gobierno húngaro decidió prohibir su interpretación en conciertos públicos. Es evidente que esto hizo sentir aliviados a los músicos que comenzaban a pensar seriamente en su integridad física cada vez que tenían que tocar la misteriosa canción de Seres. Muchas estaciones de radio, incluso la BBC, consideraron eliminarla de sus catálogos. Varias estaciones locales de la Unión Americana realmente se rehusaban a tocarla, y los familiares de algunas víctimas de suicidio cuya muerte se relacionaban con esta siniestra canción, más de 200 en total, trataron sin éxito de que prohibieran por completo su reproducción. Sam Lewis escribió la versión en inglés de Domingo Triste y en 1941 Billie Holiday lanzó el disco. Sin embargo, para entonces había disminuido su fama. Con el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, sucedieron hechos mucho más dramáticos que llamaban la atención popular. Incluso así, no había cesado del todo su influencia maligna. Gordon Beck, de Salisbury, quien formó parte del escuadrón en la Real Fuerza Aérea de Gerald Duff en Pune, en India, en 1946, hace poco recordó cómo uno de sus compañeros pilotos se ponía muy mal si lo llegaba a escuchar reproducir su disco de Domingo Triste, una versión de la orquesta de Artie Shadow, con quien la vocalista era femenina, y aseguraba que si lo hacía sentir un impulso de quitarse la vida. Beck le había prestado poca atención al incidente, hasta que también comenzó a volar
y para su alarma, se dio cuenta de que no podía dejar de tararear mentalmente la perturbadora melodía. La escuchaba en su cabeza, incluso más fuerte que el sonido de los motores del avión. Este hombre nunca la volvió a tocar otra vez. ¿Cómo se puede explicar el desconcertante efecto de la misteriosa canción? Quizás, como sugiere Shane Jackson, Ceres logró expresar también su propio dolor profundo en la canción que de alguna forma intensifica los de las personas que la escuchan y que atraviesan por un estado parecido de depresión, que los induce al suicidio, como una forma de escapar de su tristeza. Esta inquietante posibilidad no es tan alejada como podría parecer. En su libro El poder oculto de la música, David Tame comenta que la música puede tener algunos efectos asombrosos en el ser humano, provocar tensión, incrementar los latidos del corazón, influir en la digestión y en otros procesos metabólicos, además del bienestar emocional y mental. Tal vez los casos más conmovedores que tiene que ver con esta canción sean los de las dos personas que tuvieron que ver con esta creación. Su compositor, Rezo Ceres, se suicidó en 1968, lanzándose de un edificio tras confesar que nunca había podido escribir otra canción de éxito. Y en cuanto a la mujer que había roto con él tantos años atrás, la habían encontrado muerta con un trozo de papel en donde había escrito la palabra Domingo Triste. Así que si estás vibrando alto, mejor escucha música que te ponga más feliz. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!